Todo empieza con una idea, pequeña, casi invisible. Un destello en la mente, la imaginás, la girás, la moldeás, la ves tomar forma, como si ya existiera. Y entonces pasa algo mágico. La idea deja de ser un pensamiento y se convierte en impulso. Ese impulso que te empuja a crear, a dar el primer paso, a transformar lo que nació en tu mente y se termina convirtiendo en algo real. Y bueno, un día dije, che, el estado general de los plásticos está bastante mal, no se puede arreglar. O sea, sí, pero iba a implicar mucho trabajo de reparación y después despintar, pintar. Lo primero que hice fue ver cómo era la moto, porque cuando yo la compró me la da prácticamente como se ve en la primera foto, sin los plásticos. Sí me da todos los plásticos aparte, pero me dice la moto está completa. Bueno, esto es la moto completa. Así era el estado inicial de la moto. Y ahí entonces dije, vamos a hacer un café race. Y ahí arrancó la locura. Lo primero que hice fue obviamente desarmarla toda. Y en base a lo que me iba encontrando, decidiendo qué iba a hacer con cada pieza. Bueno, y a medida que iba desarmando, me iba encontrando con más cosas por hacer. Entre ellos, desarmar completo todo el chasis para hacerle obviamente la reforma a la parte trasera, donde íbamos a desarmar un asiento nuevo. Había que hacer los moldes y diseñar al menos la forma particular del colín y del asiento, donde íbamos a poner las luces, en fin, un montón de cosas. Cortamos el colín, mandamos a hacer una curva, después se taparon las terminaciones de donde se había cortado el subchasis. Acá vemos cómo él lo fija para darle la alineación a los tubos y que queden perfectos, centrados. Es el estado del cuadro general. Ese triángulo que formamos abajo es donde le hicimos el refuerzo, porque si no quedaba todo ese tubo, digamos, en el aire, y después sí hay que llevar 2 personas ahí y va a quedar bastante con poca resistencia. Bien, y acá se ve clarito el refuerzo que se le hizo después de haber cortado la parte trasera del chasis. Después se tapó donde se había cortado. Y bueno, obviamente después se pule la soldadura y se deja todo listo como para pasar a la parte de pintado. Bueno, acá siempre lo más importante es ver el estado general de la pintura que cubre la pieza. Si está muy rayada o le faltan, digamos, se ha saltado mucho, yo lo que recomiendo es usar un removedor. Si es en gel mejor. Se despinta, se lleva al metal lo más que se pueda y después empezás con un trabajo de masillado o de reparación en alguna parte metálica que le falte, que tenga bollo, lo que sea, y se deja la pieza lo más lisa y plana posible para que después cuando uno lo pinte no se note ningún defecto. Eso nos permite después ver en detalle cada parte, el interior, los rayones, cosas que haya que reparar. O en mi caso vi que además de la pintura el metal tenía faltantes, o sea, abollado, rayado, y bueno, ahí es donde empecé a aplicar un poco de masilla para repararlo y dejarlo listo para pintar. Acá con las piezas de aluminio, de fundición de aluminio, lo complicado es cuando se rompe, se parten, que siempre hay que hacerle algún trabajo de soldadura en aluminio que es bastante complicado. Bueno, acá se reparó esta
Y por suerte el resultado fue bastante bueno. Sí, hubo que usar bastante masilla, como se ve en la parte de arriba, para poder, digamos, después de la pintura, que no se note nada extraño, ni el corte ni la rotura. Lo mismo con el resto de las piezas, todo aquello que no querramos que se pinte, obviamente se puede mascarar. Acá uso generalmente algún papel madera o alguna cosa similar, después cinta de enmascarar, tapo todo lo que no necesito que se pinte y bueno, como yo no tengo un compresor y pistola para pintar, la mayor parte del trabajo se hizo con aerosol. Este es un buen ejemplo y depende la marca y la calidad de la pintura o la marca del aerosol, de la pintura en aerosol, es obviamente la terminación que vamos a tener. Algo importante cuando vamos a pintar sin sacar la pintura base, la pintura original, es al menos darle una pequeña lijada, ¿sí? Con alguna lija muy finita. Lo importante es matar el brillo y lograr una superficie porosa para que tenga una mejor adherencia a la pintura que vamos a usar. Siempre después de lijarlo, lo recomendable es limpiarlo con alcohol o con algún elemento que elimine todo el polvo. Dato importante acá, cuando vayamos a tirar la primer mano, lo importante es no acercar mucho el aerosol, hacer como un rociado desde al menos 20, 25 o 30 centímetros y la primera mano no hacerla tan pesada, sino un poco más liviana. Dejarla al menos orear 4 o 5 minutos y ahí empezar a tirar un poquito más de pintura. Eso hace que la terminación sea un poco más lisa. Ya después de los 10-15 minutos ya podemos cargar la segunda mano un poquito más pesada, con un poquito más de grosor o espesor. Y bueno, lo recomendable es entre mano y mano, entre la primera mano, digamos, después de este paso, dejar al menos secar 24 horas y darle la segunda mano ya definitiva. Después se le puede tirar arriba algún clear o lo que se dice la laca transparente. Y bueno, ya con todo pintado y listo, comencé el armado. El armado de la parte, digamos, del chasis, subchasis. Y ya para ponerle las ruedas directamente, llantas y cubiertas. Eso ya era más que nada para empezar a darle forma a la moto. Acá colocando los barrales, que también los pinté de negro. Originales vienen ese aluminio, color aluminio clásico de todos los barrales de las motos de esa época. Pero bueno, como a la moto esta queríamos darle ese toque de prácticamente la moto toda negra. Hay una combinación entre negro y dorado. Se pintaron los barrales de negro. A montar los discos ahora.
Acá lo que hicimos fue revisar todo el sistema eléctrico de la moto y se reemplazaron las fichas que, al menos si se podían, por estas de tipo estancas, que son un poco más modernas y que a la vez protegen más el contacto, porque tienen un sello antipolvo y antihumedad. No son completamente estancas al agua, pero son muy resistentes y muy buenas. Después se readaptó todo el sistema eléctrico para que los componentes entraran debajo de lo que iba a ser después el sillín, ¿sí? O todo el asiento, que se hizo en una sola pieza. Más adelante les muestro cómo se hizo con fibra de vidrio toda la parte inferior en 2 partes. Y después se mandó a tapizar en un símil cuero marrón, lo más parecido al dorado de las llantas y de los detalles que ya iba teniendo la moto. Acá lamentablemente no tengo videos de cuando hice todo ese proceso, pero bueno, les dejo algunas imágenes como para que vean de qué se trata. Yo lo que hice fue forrar toda la parte esa con un film o algún plástico duro para proteger, digamos, todos los accesorios que van a quedar debajo. Se trabajó con fibra de vidrio, resina, se le dio la forma y luego con un poco de MDF se dio la parte esa plana que se ve en la última parte del proceso. Y después se forró todo con goma espuma, digamos una de densidad media, hasta que después se llevó a tapizar. Después se hizo el tapizado de un color marrón, similar al dorado que veníamos usando en las llantas y con el que después se iba a hacer algunos detalles en el tanque, que también se iba a pintar de negro. Y bueno, ya para los detalles finales, se manda a pintar el tanque de negro con una franja dorada y unos detalles. Y lo que hacemos después al final ya es terminar de armar todo el sistema de escape, que se compró un silenciador nuevo y se forró todo con esa cinta de fibra de vidrio que es aislante de temperatura, con color se dice titanio, para darle una mejor estética. Luego se adaptó toda la óptica delantera, que fue hecho a medida impresa en 3D, todo el soporte de la óptica. Les dejo cómo quedó la moto al final. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y darle al me gusta. Con eso me ayudan a que el canal crezca un poco más y poder seguir compartiendo más contenido. Y los espero en los próximos videos, donde voy a armar una serie completa con la restauración de una Honda BFR 800. Así que nada, los espero.